111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay algo que algunos padres olvidan en relación con sus hijos adolescentes. Uno de esos elementos es la fragilidad emocional del adolescente. Una razón por la cual son tan frágiles emocionalmente es porque están en un proceso de transición buscando su propia identidad. Cuando llegan a fortalecerse emocionalmente, logran construir lo que será su base para ser joven adulto. Ahora hay que tener en cuenta que en esta etapa esa fragilidad emocional puede ser fácilmente blanco de manipulación de los pares o de personas en su ámbito que no tienen las habilidades adecuadas como para interactuar con adolescentes. Los adolescentes son muy sensibles a la injusticia, son muy sensibles a actos discriminatorios, son muy sensibles a la culpa. Por eso que cuando se utiliza la culpa para manipularlos, se logran hacer determinadas acciones con los adolescentes que no son positivas. ¿Qué es lo que los padres deberíamos procurar? No usar la culpa, usar la proactividad positiva, el estímulo positivo, para que nuestros adolescentes puedan encontrar la fortaleza emocional para aprender, entre otras cosas, a decir no, a enfrentarse a las presiones de los pares, enfrentarse a las condiciones ambientales en las cuales están para ser capaces de tomar sus propias decisiones. Y eso se va a lograr con la proactividad positiva, donde los padres con estímulo constante van a lograr que sus adolescentes se fortalezcan. Hay que estar muy atentos, por ejemplo, al ámbito escolar, porque cuando tienen profesores que no son proactivos, entonces logran efectos contrarios a los que los padres esperamos desde los hogares. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. Los padres de adolescentes se ponen ansiosos, y eso es normal. Ansioso porque los cambios que han tenido sus hijos desde púberes a adolescentes son tan drásticos, tan dramáticos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, que los padres cometen muchos el error de convertirse en detectives de la vida de sus hijos. Y empiezan a atosigarlos con preguntas, por ejemplo, vienen llegando desde el colegio o de la calle y empiezan a preguntarles ¿con quién estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué te dijeron? Y otras cosas por el estilo. Eso no se hace. Porque esto es como cuando se atosiga una tortuga. Mientras más atosigas a tu adolescente, más se va a esconder encapsular y va a ser mucho más difícil interactuar con tu adolescente. No es la interrogación tipo detectivesca lo que va a lograr que el adolescente se abra. ¿Qué es lo que va a lograr que el adolescente hable? El estar presente, especialmente en actividades lúdicas. Yo no me canso de insistirle a los padres de adolescentes, juega con tu hijo, porque en el momento en que tu hijo está distendido, te va a contar lo que en situaciones de tensión nunca va a contar. Por lo tanto, si actúas como detective, como policía de tu hijo, interrogando lo que hizo, dónde estuvo, qué está pensando, etc., no vas a lograr ninguna información. Al contrario, vas a lograr que tu adolescente se vaya retrayendo cada vez más de ti y lo que estás queriendo prevenir finalmente se va a convertir en algo contrario a lo que estás esperando, porque finalmente no te van a contar nada. ¿Qué quieres hacer? Que tu adolescente hable. Para que hable, busca un momento sin presión. En estas 111 sugerencias para padres de adolescentes, no nos cansamos de repetir un elemento que es importantísimo a la hora de interactuar con adolescentes. Todas las personas, incluyendo los adolescentes, tienen derecho a la privacidad. Hay algunos padres que en su afán de ser detectives de la vida de sus hijos para saber con quién andan y qué están haciendo, se convierten en individuos que invaden la privacidad de sus hijos. Hace algún tiempo conversaba con una madre que se puso a leer el diario de vida de su hija. Y yo le dije, eso no se hace. Eso es invadir un ámbito privado.
Y ella me contesta, me dice, pero es mi hija, yo tengo que saber lo que piensa, lo que hace, dónde va. Sí, pero no de esa forma, porque si lo hace de esa forma, está provocando el efecto contrario. Otro padre me decía un tanto molesto, es que él vive dentro de mi casa. Yo tengo derecho a saber quién le escribe, qué le escriben, a qué sitios de internet visita, qué es lo que le dicen sus amigos en Facebook y así sucesivamente. Eso no se hace. Todos los seres humanos tienen derecho a la privacidad y los adolescentes son especialmente sensibles a este fenómeno. ¿Por qué? Porque están construyendo su identidad y cuando invaden su privacidad se convierte en una especie de agresión a su identidad y así lo leen, así lo sienten. Por lo tanto, padres, no hagan eso. Sus hijos tienen derecho a sus propias cosas, a su propio espacio privado, a sus propias cosas privadas. ¿Quieres saber lo que está ocurriendo con tu hijo? Pregunta, pero no como detective. Pregunta en un contexto distendido, en un contexto amigable, porque de otra manera no vas a ganarte a tu adolescente. Al contrario, lo vas a perder. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay un fenómeno que desconcierta terriblemente a los adultos en relación con los adolescentes. Los adolescentes son volubles. ¿Qué significa eso? Que en un momento están felices, irradiando felicidad, contentos, y el instante siguiente están tristes o están enojados. Y eso hace que los adultos digan, ¿y estos niños qué les pasa? Les pasa que son adolescentes. Y tienen conductas un tanto polares, que se van de un extremo a otro. Y eso es absolutamente normal. Es normal porque están en un proceso donde están aprendiendo a controlar sus emociones. No es que iniciaron este control en la adolescencia, supuestamente esto se inicia mucho antes, pero en la adolescencia adquiere un matiz distinto. Como las presiones son mayores, entonces la volubilidad emocional es mayor. Entonces, ¿qué necesitan hacer los padres? Calmarse. Calma. Calma porque va a pasar. Porque así como cambió de un estado de felicidad a un estado de tristeza, pronto va a volver a otro estado. Preocúpate si eso se mantiene de manera permanente, porque ahí estaríamos frente a otro fenómeno. Pero eso es normal. No le des la importancia que haga que eso adquiera un sentido distinto. Tómalo con tranquilidad. Si lo tomas con calma, vas a estar enseñándole a tu hijo que tiene que aprender y que los demás también tienen que aprender a interactuar con ese tipo de acciones. Es probable que un día llegue enojado y al instante siguiente esté contento, o al inversa, que esté contento y después esté enojado. No te aflijas, cálmate, calma. Los padres necesitan estar tranquilos. No te olvides que tú eres el adulto y tienes que comportarte como adulto frente a un adolescente que no es adulto. Y entonces sugerencias para padres de adolescentes. Los adolescentes son volubles, van de un extremo a otro. Tienen derecho a ser volubles. Y quiero enfatizar esto a los padres que nos escuchan. Los adolescentes tienen derecho a ser volubles. Están en una etapa donde están aprendiendo a controlar sus emociones. Sin embargo, aunque tienen derecho a ser volubles, hay que poner límites. Y es ahí donde fallan muchos padres. Porque al no poner límites, le permiten a sus adolescentes, con la volubilidad emocional que tienen, algunas actitudes que no son correctas. Tú puedes decirle a tu hijo, tienes derecho a enojarte, pero no tienes derecho a agredir. Tienes derecho a estar molesto, pero no tienes derecho a insultar. Tienes derecho a estar triste, pero no tienes derecho a hacer que las demás personas actúen como si la única persona que importara aquí eres tú. Entonces, pon límites. Si tu hijo está triste, dile, ándate a la habitación. Quédate allí, tranquilízate. Cuando te estés calmado, podemos seguir o puedes volver. Pero no caigas en el juego de intentar, por un lado, como muchos padres hacen, dejar, porque total es adolescente. No, es adolescente, tiene derecho a ser voluble.
pero no tiene derecho a tener conductas negativas o conductas autodestructivas o conductas destructivas hacia otras personas. No tiene derecho, los adultos saben. Los adultos saben que si se enojan con el jefe es una cosa, si agreden al jefe es otra cosa. Es una cosa enojarse con un automovilista y otra cosa agredir al automovilista. Son dos cosas distintas. Una cosa es un asunto normal, lo otro es delito. Eso tiene que aprenderlo del adolescente. ¿Y cómo? Enseñándoselo. Con calma, con tranquilidad, sin gritos, diciéndole, en esta casa hay límites. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com. Hablar sobre amor tiene una amplia gama de conceptos que se pueden tratar. Vamos a tratar una serie de temáticas de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias, y es necesario encararlas de una forma positiva.